comenzar hablando del ciclo celular. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, que es la formación por división de una célula madre, y su reproducción, que es la división para hacer dos nuevas células hijas. Las fases del ciclo celular. Las fases son la interfase y la mitosis. La interfase, la célula crece y hace una copia de su ADN. Durante la fase mitótica, que es la mitosis, la célula separa su ADN en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. La interfase se divide en fase G1, fase S y fase G2. La fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente y copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. La fase S es donde la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase de la mitosis. Durante la fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. La mitosis. Las células se reproducen al duplicar su contenido y dividirse en dos. El ciclo de división es el medio en el que a través del cual todos los seres vivos se propagan en organismos unicelulares como las bacterias y las levaduras. Cada división de la célula produce un nuevo organismo. La división celular es necesaria para el cuerpo adulto para realizar las células perdidas por desgaste, deterioro o por muerte programada. Así, una persona adulta debe producir millones de células nuevas cada segundo para mantener el estado de equilibrio, y si la división celular se detiene, la persona morirá en pocos días. Casi todas las células doblan su masa y se multiplican, todos sus orgánulos citoplasmáticos en cada ciclo celular. Así, durante el ciclo celular, un conjunto complejo de procesos citoplasmáticos y nucleares se coordinarán unos con otros. Pero, ¿qué es la mitosis? Es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas, de las células de un organismo eucarístico, y que no van a convertirse en células sexuales. Una célula mitótica se divide y se forman dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas, idéntico al de la célula parietal. La mitosis y sus cuatro fases. Profase. Es un uso cromático que comienza a formarse fuera del núcleo, mientras los cromosomas se condensan. Es en el inicio de la mitosis y se reconoce como la aparición de los cromosomas como formas distinguibles. En este momento, cuando desaparecen los nucleolos, la membrana nuclear empieza a fragmentarse. En esta fase puede aparecer el uso cromático y tomar los cromosomas. Metafase. Los cromosomas se alinean en un punto medio formando una placa metafísica. En esta fase, los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula. Anafase. Las cromatinas hermanas se separan bruscamente en los polos opuestos del uso de la separación de los polos. El proceso de separación comienza en el centro que parece haberse dividido igualmente. Después sigue la telofase. En esta fase, la membrana comienza a adelgazar por el centro y finalmente se rompe. Después de esto, en torno a los cromosomas se reconstruye la envoltura nuclear. Los cromosomas se desarrollan y reaparecen los nucleolos, lo cual significa la regeneración de los núcleos interfásitos. Ahora hablemos de la meiosis. En la meiosis, los organismos que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales llamadas gametos. La meiosis se diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, estas se distinguen como meiosis 1 y meiosis 2. En la primera división meiótica, meiosis 1, existen cuatro fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 se parece a la mitosis. Inicia con una condensación del ADN y forma los cromosomas en el núcleo. Pero en la meiosis, cada pareja de cromátides unidas por el centrómero forman una diada, dos cromosomas hijos, y cada pareja anterior de cromosomas homólogos resulta una tétrada.
o sea, 2 cromátidas por cada cromosoma. Los 4 nuevos cromosomas o cromátidas se aparean y se ponen frente a frente por parejas de cromátidas homólogos, uno de origen paterno y otro de origen materno, y se entrecruzan longitudinalmente. Eso se le llama entrecruzamiento cromosómico o crossing over. Las cromátidas no hermanas se entrecruzan y intercambian su material genético. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se disparan en la placa ecuatorial, uno frente al otro, formando la estrella madre. Los cromosomas se unen al uso por medio de sus centrómeros. En la anafase 1, las parejas de cromosomas homólogos empiezan a separarse rumbo a los polos. En este caso, no hay división de sus centrómeros. Por último, en la telofase 1, el uso desaparece y forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas que sufren alargamiento. Cada célula hija tiene un contenido de ADN diploide, o sea, 2 cargas cromosómicas. Después inicia la segunda división meiótica. La meiosis 2 es el mismo esquema que la mitosis en cuanto a sus etapas, pero los cromosomas no se duplican y solamente se reparten equitativamente en las nuevas células hijas, por lo que resultan células haploides, que únicamente contienen la mitad del número normal de cromosomas de la especie. El siguiente tema es el cáncer. El cáncer es una enfermedad donde la regulación del ciclo celular no funciona correctamente. Al pasar esto, el crecimiento y comportamiento de las células se pierde. Muchas de estas diferencias están relacionadas con el comportamiento de la división celular. El cáncer es una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y progresión suelen estar vinculadas a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. En la mayoría de los casos, estos cambios en la actividad se deben a mutaciones en los genes. Las células de cáncer también ignoran las señales que deberían tener. Las células de cáncer se enciman unas sobre otras en capas abultadas. Otra característica distinta de las células cancerógenas es su inmortalidad replicativa. Las células cancerógenas también son diferentes a las células normales en otras maneras que no están directamente relacionadas con el ciclo celular. Estas diferencias les ayudan a crecer, dividirse y formar tumores. Por ejemplo, las células cancerógenas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, un proceso llamado metástasis, y de promover el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis. La reproducción sexual y sus clasificaciones. La reproducción sexual se caracteriza por la producción de las células llamadas gametos, ya sean masculinos o femeninos. El proceso de fusión de ambos gametos llamado por nombre fecundación, y es a través de ella que tiene un origen cigoto. Un cigoto es la unión de las células sexuales, cuyo desarrollo formará un embrión. Cada individuo que participa en la reproducción sexual produce un tipo de gameto, los espermatozoides y los óvulos. Estas son originadas por un tipo de división celular especializada llamada meiosis. Este evento es la diferencia crucial entre la reproducción asexual y sexual. El proceso empieza con la unión de 2 gametos que dan origen a un cigoto. Posteriormente, el cigoto da origen a un nuevo individuo con características de ambos de sus padres y con ciertas características únicas. Sí. Reproducción unisexual, también conocida como partenogénesis, es un tipo de reproducción donde solo participa una célula femenina para la formación de un organismo nuevo. El óvulo es estimulado para su segmentación a pesar de no haber sido fecundado por un espermatozoide. Dependiendo el número de cromosomas, el óvulo, existen 2 tipos de partenogénesis diploide o obligada. En este tipo no ocurre la meiosis, haciendo que quede con una carga cromosómica diploide, es decir, poseen la misma característica del óvulo fecundado y se desarrollan hembras idénticas a la madre. Partenogénesis haploide o facultativa. Es un tipo de reproducción que ocurre cuando el óvulo sí hace meiosis y por medio de este proceso posee una carga haploide. Y así ves, origina machos haploide, pero al ser fecundados estos óvulos originan hembras.
La reproducción asexual es un tipo de reproducción que involucra métodos como la mitosis. En la reproducción asexual solo hay un padre, lo que significa que la descendencia es genéticamente idéntica a la del padre. Hay muchos tipos diferentes de reproducción asexual. Por ejemplo, la fisión binaria o bipartición. Fisión binaria significa división a la mitad, que es cuando el padre se divide en dos mitades iguales, después de que el núcleo se replica. Ningún padre permanece porque hay dos células hijas que crecen hasta un tamaño normal. Otro ejemplo es la gemación. En gemación, un padre se divide en dos mitades desiguales. Las células hijas se forman a partir de un brote del padre. El brote se rompe, pero no hasta que esté maduro. La yema también puede permanecer unida y formar una colonia. Esto ocurre en hidras, levadura de cerveza, coral cerebro, esponja de mar y hidra oligactis. También está la esporulación, que es la reproducción de muchas esporas en una estructura especial productora de esporas llamada esporangio. Las esporas son células microscópicas especializadas que contienen un núcleo y citoplasma dentro de una cubierta rígida. La fragmentación es la capacidad de un organismo de regenerar las partes de su cuerpo que faltan para que vuelva a crecer. Cuando el organismo es más complejo, es más difícil que regenere una parte de su cuerpo. Es un ejemplo de lo que ocurre con las estrellas del mar cuando se les cae una parte de su cuerpo, vuelve a crecer otra. La propagación vegetativa natural son los procesos de reproducción asexual que ocurren naturalmente en las plantas. Ocurre en un bulbo, un cormo, un tubérculo, un estolón y un rizoma. En un bulbo es un tallo subterráneo corto que almacena alimento. El corazón del tallo está rodeado de escamas, por ejemplo, el ajo y la cebolla. Un cormo es un tallo subterráneo corto que almacena reservas nutritivas. Capas visibles, es sólido y no tiene capas carnosas. El brote está en la parte superior. Un tubérculo es un tallo o una raíz subterránea modificada, como por ejemplo la papa. Un estolón es un tallo horizontal con brotes a lo largo de la superficie del suelo. Un ejemplo es la fresa. Un rizoma es un tallo horizontal subterráneo, como el jengibre, la caña o el bambú.